Clara Germain Sale, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica. En un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo, durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados. Posterior a esto, Clara Germain nunca volvió a ser víctima de una posesión. A eso se sumó que nunca recordó lo sucedido. Roland Doe fue el hijo único de una familia germano-luterana muy estricta, ubicados en Cottage City, Maryland. Al crecer en aislamiento y con pocos amigos, solía jugar con su tía Harriet, quien practicaba el espiritismo y enseñaría a Roland a utilizar la Ouija. Tras la muerte de la tía Harriet, Roland continuaría utilizando la tabla, y según los registros antes mencionados, aquí es donde los fenómenos paranormales comenzarían a suceder, pues jarrones y adornos comenzarían a caer de sus estantes y los muebles empezarían a flotar cerca del pequeño Roland, además de notar que el chico hablaba con una voz gutural en latín y que mostraba una notoria aversión a cualquier símbolo sagrado. Esto provocó que la familia buscara ayuda en su pastor luterano, Luther Miles Schulz, quien llevaría al chico a pasar una noche en su casa, donde los sucesos continuaron. Fue aquí donde Schulz sugirió a la familia que buscara a un padre católico para realizar un exorcismo. El padre Edward Hawes, apoyado por los sacerdotes Walter Halloran y el jesuita William Van Roe, fueron los responsables de realizar este antiguo rito católico en el hospital de la Universidad de Georgetown. Después de varios días de exorcismo, se logró expulsar a la entidad del cuerpo de Roland, quien posterior a esto siguió viviendo una vida normal. Sin embargo, ahora se sabe que su verdadero nombre era Roland Edwin Hunkeler, quien en su vida adulta trabajó como ingeniero en la NASA. Su historia inspiró la famosa película llamada El Exorcista. Hola, bendecidos y bienvenidos sean a nuestro canal Consagrados a María, un canal hecho especialmente para unirnos en la fe y en el amor a nuestra Virgen María en todas sus advocaciones. Yo te bendigo en este día y te doy la bienvenida a nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema un poco polémico, por así decirlo. Vamos a hablar de las posesiones diabólicas, de las posesiones demoníacas. Ustedes me preguntarán, ¿existen las posesiones demoníacas en pleno siglo XXI? Claro que sí. Empezaremos este video diciendo que no porque yo no crea en algo, no quiere decir que no existe. Precisamente al principio del video pueden ver dos casos de posesiones demoníacas reales que se dieron ya en años anteriores, y en la cajita de descripción le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan documentarse más acerca de estos casos. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es una posesión demoníaca? Entonces, según la Iglesia Católica, la posesión demoníaca es la forma más grave de la intervención del demonio en los seres humanos. Es decir, es cuando un ente maligno o un espíritu maligno toma posesión del cuerpo de una persona. Esta posesión no es continua porque se alterna entre estados de crisis y de reposo. En las crisis es cuando el espíritu se manifiesta a través del cuerpo de la persona, pero cuando vuelve a su estado de reposo, la persona, por decirlo de alguna forma, vuelve a ser quien es, vuelve a recobrar la conciencia y normalmente no se acuerda de lo que pasó cuando el demonio se manifestó a través de ella. El demonio no puede penetrar el espíritu humano, es decir, no le puede quitar a la persona su capacidad de decidir, pero sí puede influir en su aspecto físico
y en el aspecto psicológico del individuo. Cuando una posesión demoníaca se da cuenta, la iglesia, que es real, entonces se procede a un exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? El exorcismo es un rito que hace un sacerdote entrenado específicamente para este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sacar el ente maligno que está dentro del cuerpo de la persona, es decir, del poseso. Y esto se hace a través de ritos especiales y por personas que son entrenadas en la iglesia y en otras religiones para llevar a cabo este tipo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Ahora, esto de las posesiones demoníacas no es algo que se dé con regularidad, pero sí se da. Es más, ustedes podrían decir, pero una posesión demoníaca puede ser un problema psiquiátrico o psicológico por el que esté pasando el individuo. Y precisamente para que esto no pase, la Iglesia Católica hoy en día se asesora con psiquiatras para comprobar si realmente se trata de una posesión diabólica o si es de un problema psicológico. Es más, hay muchos sacerdotes que se ordenan también como psiquiatras para tener los dos puntos de vista, el punto de vista de la iglesia y el punto de vista de la ciencia. Precisamente en el año 2017 se hizo un estudio en Francia. Miren, este estudio se llevó a cabo por el sacerdote Emmanuel Coquet. Emmanuel Coquet es el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Francia y también coordina la Oficina Nacional de Exorcismo. ¿Qué arrojó este estudio? Hace poquito, ¿no? En el 2017, que el número de personas que llegaban a una iglesia buscando ayuda por una supuesta posesión demoníaca se había triplicado, que en ese año hubo más de 2.500 solicitudes de personas esperando porque un exorcismo le fuera realizado a un familiar que estaba pasando por esta situación. Entonces ustedes me dirán si es algo real o no real. Y estas 2.700 solicitudes solo en Francia, solo en Francia. Entonces, digamos que las posesiones demoníacas han seguido pasando a través de los tiempos y de la historia, pero digamos que con la tecnología y el internet y todo eso nos hemos olvidado. Pero como les dije al principio, el hecho de que pensamos que no existan no quiere decir que no sucedan. Y hablando de ciencia, hay un famoso psiquiatra neoyorquino, él se llama Richard Gallagher. Richard Gallagher ha pasado la mitad de su vida luchando contra el demonio, así como ustedes pueden escucharlo. O sea, como un hombre de ciencia puede estar luchando contra el demonio. Él ha asistido a más de 100 exorcismos en el transcurso de su vida y de su carrera profesional. Él concluye que los demonios son ángeles caídos que fueron creados por Dios y que tomaron la decisión en el momento de ser arrojados y de llegar a la tierra de negar a Dios y de negar a su creador y de hacer todo lo posible por destruir al ser humano. Precisamente por esta razón es que existen las posesiones demoníacas, porque estos entes disfrutan con la idea de poder destruir la creación más perfecta de Dios, que es el ser humano. Entonces, atormentar al ser humano y llevarlos hasta estados de locura, de transgresión y de posesión, donde ellos toman control de este ser, es, digamos, su objetivo. Ese es el objetivo de los demonios, y esta es la conclusión que saca este psiquiatra Gallagher, que ellos han renunciado al amor por Dios, a acercarse a Dios, y han preferido estar en la oscuridad, atentando siempre contra el ser humano, para de alguna manera decirle a Dios: aquí estamos y somos tan poderosos o más poderosos que tú. Entonces este psiquiatra Gallagher, entre sus experiencias, dice que existen dos clases de posesiones. Entonces está la posesión, que es cuando el ente maligno controla al ser humano, tanto física como psicológicamente. Y tenemos la opresión. La opresión es cuando el espíritu sabotea y de alguna manera lleva
al ser humano a estados de locura, donde también esta persona puede ser atacada de manera física, y se ha documentado por personas que son acechados por demonios y pueden levantarse en la mañana, digamos, con arañazos en el cuerpo, o algunos pueden ser estrellados contra la pared, u objetos pueden ser tirados en contra de estas personas para hacerles daño. Y todo esto ustedes dirán, esto es fantasía, pero no, esto está documentado y es algo real. Ahora, cuando una persona está entrando en una posesión diabólica, ustedes dirán, ¿se puede detectar? Sí, se puede detectar. Precisamente hay síntomas que nos dicen cuando una persona puede estar siendo presa de una posesión diabólica. Entonces el doctor Gallagher dice que primero que todo la persona empieza a escuchar voces, pero ustedes dirán, una persona que tiene un problema psiquiátrico también dice que escucha voces y pueden hacer cosas eh, negativas, diciendo que son posesiones diabólicas. Aquí la diferencia es que cuando es un problema psiquiátrico, por lo general los pacientes manifiestan que sienten una voz dentro de ellos que les habla, que viene del cerebro, y pueden escucharla. Cuando se trata de una posesión diabólica, la persona empieza a escuchar una voz externa, una voz que por lo general lo motiva a que se haga daño, o a que le haga daño a otras personas, y a que tome adversión a todo lo relacionado con Dios, es decir, que él le voltee la espalda a Dios. Por lo general ustedes dirán, bueno, una persona que está siendo poseída es una persona que es mala. No, según las conclusiones del doctor Gallagher, los demonios disfrutan o tienen como reto poder poseer a personas que realmente creen en Dios, que son consagradas. Es decir, ellos se deleitan con poder hacer que un alma llena del amor de Dios pase de la luz a la oscuridad. Entonces, el primer síntoma es este. Precisamente en el 24 de noviembre de 1981 hubo un caso, el caso de Arney Cheyenne Johnson. Resulta que este señor mató a su casero, es decir, a la persona que le rentaba en su apartamento, argumentando que había sido poseído por el diablo y que escuchaba una voz que lo incitó a matar a esta persona. Este es un caso real y fue el primer caso en los Estados Unidos donde se hizo juicio y la defensa argumentó que esta persona había matado al casero porque el diablo le había dicho que lo hiciera. Entonces es algo que tú piensas y dices que difícil de creer, pero es un caso real. Los maestros espirituales que han pasado por la tierra y las personas que son muy espirituales dicen que son 4 síntomas los principales. El primer síntoma es el sansonismo. El sansonismo es que cuando una persona se encuentra poseída, esa persona desarrolla una fuerza descomunal. Inclusive una persona que puede ser bajo de estatura y con complexión delgada, es difícil de ser sometida inclusive por personas que le doblan que le doblan la estatura y el peso, porque esta fuerza no viene de ellos, sino esta fuerza viene del demonio que la está poseyendo. Otro de los síntomas, tenemos la hierrofobia. La hierrofobia es que esta persona toma adversión a todo lo que tiene que ver con la iglesia y con la religión, es decir, deja de creer en Dios, no quiere saber absolutamente nada, blasfema en contra de la iglesia. Si iba a misa, deja de asistir a misa. Si hacía el rosario, puede perfectamente tomar un rosario, romperlo y escupirlo. Es decir, de la luz pasan a la oscuridad, no queriendo nada que ver con Dios. Es decir, empiezan a odiar a Dios con tanta intensidad como llegaron a amarlo. Esa es la hierrofobia. También tenemos la xenoglosia, que es cuando la persona, el poseso, empieza a hablar en lenguas desconocidas, en lenguas muertas. Por lo general se dice que en los exorcismos muchas de estas personas empiezan a hablar en latín, pero no son estas personas las que están hablando, recordemos, son los demonios a través de estas personas utilizando su cuerpo. Y tenemos el caso de la clarividencia, es cuando estas personas que están poseídas empiezan a hablar y a decir cosas de tu vida
que no deberían de saber. Precisamente el psiquiatra Gallagher experimentó esto. Él estando en un exorcismo, el demonio lo miró y empezó a decirle en la forma como había muerto su mamá, que esta persona falleció de cáncer y todo el sufrimiento que había pasado. Él relata en su libro que él no pudo soportar esto y tuvo que salirse de la habitación porque era muy fuerte. El demonio lo hizo para dañarlo y lo logró, para moverlo emocionalmente. Y así como supuesto del señor Gallagher, pueden decir cosas de tu vida que tú no sabes y lo hacen adrede para lastimarte. Es decir, para que tú veas que ellos tienen el control en ese momento. Y también existe un quinto síntoma que es la levitación, que esto ya es algo fuera de este mundo, si tú lo dirías, es cuando el cuerpo de la persona se levanta del lugar, puede ser si está acostado en una cama, se levanta por encima de la cama, es decir, empieza a flotar como si una fuerza estuviera sosteniéndolo. Esto es espeluznante si tú lo piensas, pero es totalmente real. Ahora, llegamos a un punto muy importante donde ustedes dirán, bueno, pero ¿quién puede ser poseído? Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿quién es un candidato para ser poseído? Entonces, empecemos por aquellas personas que hacen pacto con el diablo. Sabemos que los pactos son reales y hay personas que hacen pactos con el diablo o con entidades malignas para que a cambio de su alma o de algo que ellos ofrendan les traiga por lo general prosperidad, éxito, fama y muchas otras cosas. Yo le doy un consejo: si usted quiere tener en esta vida, quiere tener fortuna, quiere ser próspero, quiere tener cosas materiales, trabaje por ellos, luche, y más bien si no tiene un trabajo, pídale al Señor que le dé un trabajo y que le dé fuerza y que le dé amor para hacer este trabajo con toda la honestidad y usted pueda tener recompensas y no se ponga a hacer cosas que no sabe. Aquí en Colombia tenemos un dicho que dice: lo que está quieto se deja quieto. Entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque cuando usted hace un pacto con el demonio, no solo está afectando su vida, sino que está afectando su hogar y la vida de las personas que viven con usted. Usted le está dando permiso al demonio o a estas entidades malignas para que entren en su hogar y entren en su entorno. Por lo general estos pactos, pienso yo que las hacen estas personas que son ambiciosas, que quieren conseguir todo de la nada sin tener ningún esfuerzo. Entonces le digo mucho cuidado, porque así como existen las posesiones demoníacas, existen los pactos con el diablo, son reales. Otro es cuando aquellas personas se ponen a jugar con lo que no saben. Por ejemplo, la ouija. La ouija es algo que los grandes maestros dicen que es un portal. Entonces, cuando usted se pone a jugar con la tabla ouija sin tener conocimiento de lo que está haciendo, está dejando portales abiertos. Y a través de esa tabla, que usted ve que simplemente es una tabla, esos espíritus llegan a nuestro mundo real. Entonces pueden tomar no solo posesión de su cuerpo, sino de su hogar. Por eso a veces vemos que hay casas embrujadas y toda esta cuestión, porque esos espíritus se quedaron morando en esos lugares. Porque dicen los expertos que cuando uno está jugando con una ouija, así como abre una sección, como en el computador, tiene que saber cerrarla, porque si no, esto queda abierto. Entonces yo, sobre todo si hay jóvenes que están viendo este video, les digo mucho cuidado. Yo sé que cuando uno está joven uno es muy curioso, pero tengan mucho cuidado con esto, porque esto es real. Inclusive se han sabido casos de personas que han jugado con la ouija y han terminado suicidándose por la intervención de estos espíritus malignos que llegaron a la vida de estas personas a través de estos juegos. Entonces mucho cuidado. Y también son candidatos para una posesión, por decirlo de alguna manera, no solo aquellas personas que practican el mal, sino aquellas personas que, por ejemplo, les gusta estar donde los brujos, donde alguien que me va a hacer un trabajo, que me dejó la novia, entonces yo no puedo resignarme, no puedo perder a esta persona, entonces acudo a estas personas que trabajan con magia negra y con la oscuridad. Como todo es energía, cuando ustedes llegan a estos lugares donde se hace brujería, donde se hacen todos estos rituales, esas energías están ahí, y estos entes en este momento, si usted es una persona débil de fe y de carácter, se le pueden pegar como parásitos, y hay
toman control de su vida. Entonces tenga mucho cuidado usted si lo invitan a uno de estos lugares para que me lean las cartas, para que me lean el tabaco. Es decir, cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer, pero todo lo que se hace en esta vida trae consecuencias. Entonces le repito, si usted quiere que le vaya bien en esta vida, pídale a Dios que le dé fortaleza. Si usted quiere hacer un pacto en esta vida, haga un pacto con Dios, haga un pacto de amor, haga un pacto de fe, pero mucho cuidado, porque repito nuevamente, así como existe la luz y el bien, existe la oscuridad, y así como existe Dios, también existe el demonio. Que usted lo crea o no, ya es cuestión personal. Pero como decimos, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer para evitar todo esto? Primero, estar siempre en cercanía con Dios, estar en la luz, haga el Santo Rosario, invite a Dios a venir a su hogar, a llegar a su vida, conságrelo en su vida, consagre su hogar, conságrelo a su familia, porque si hay alguna energía o algún ente que lo está rondando, créame que el poder de Dios lo puede alejar todo. Otro consejo que le doy es récele con todo el amor a San Miguel Arcángel, porque si no lo ha visto, aquí le dejo el enlace del video que hicimos la vez pasada acerca de los arcángeles, y resulta que el arcángel San Miguel es el que lidera las huestes celestiales, es decir, los ejércitos del Señor contra el demonio. Y es tanto que miren la representación del arcángel, aquí está el arcángel pisando al demonio, es decir, derrotándolo. Entonces pídale mucho al arcángel San Miguel para que lo proteja, para que proteja su vida, para que proteja su entorno. Haga el Santo Rosario siempre bendiciendo su hogar, bendiciendo su familia. Es decir, hay que estar protegidos porque nos encontramos en un tiempo donde desafortunadamente uno ve noticias y todo es maldad, todos son asesinatos, todas son cosas negativas, y precisamente son esos demonios que siempre están rondando la tierra, ¿no? Buscando la oportunidad de crear caos, o en el peor de los casos de acceder a un ser humano a través de una posesión diabólica. Entonces yo los bendigo, espero que este video los haya ilustrado acerca de este tema. Yo sé que es muy difícil de creer, pero como les digo, es muy real. Usted ya decidirá si es verdad o es mentira. Lo único que le puedo decir es que aférrese siempre al poder de Dios y a la luz. Mientras estemos en la luz, nada ni nadie puede dañarnos, ni demonios, ni personas, nada, porque el amor de Dios siempre está rodeándonos y nos está protegiendo. Entonces, los bendigo, bendigo su familia, bendigo su entorno, y que Dios siempre esté protegiéndonos, y el arcángel San Miguel de igual manera. Ya recuerden lo que siempre les digo, regálenle un minuto de su vida a Dios y a la Virgen María. No tienen nada que perder, y tienen mucho que ganar. El Señor esté siempre con ustedes en sus vidas, y nos vemos en un próximo video aquí en nuestro canal Consagrados a María. Les recuerdo, por favor, suscribirse al canal para cuando subamos un nuevo video, darle a la campanita, y sobre todo me gustaría que me escribieran en los comentarios y me dijeran si ustedes han conocido de primera mano acerca de alguna posesión diabólica o les ha ocurrido algo sobrenatural en algún momento. Pero recuerden siempre, si estamos con Dios, nada puede pasarnos. Dios los bendiga siempre, y nos vemos en un próximo video.